Señores, y continuamos controlando las mañanas donde todo sucede y todo se dice. La verdad que este programa está bateando duro, señores. Yo no había visto un programa donde todos los días uno tuviese tantos invitados de calidad. Gente comprometida con el país, gente que quiere tirar para adelante y que por demás está haciendo una excelente labor en la institución que le corresponde, porque el caso de Wellington Grullón verdaderamente es un caso fuera de serie. En esta ocasión traemos un segundo invitado, porque así somos nosotros, espléndidos. Este es el programa de la abundancia, gloria a Dios. No cualquier invitado. No cualquier invitado, es que este es el programa de la abundancia, aquí todo es de a mucho, porque nos encanta ver cómo el Señor se glorifica en cada uno de nosotros en este estudio y detrás de bastidores también. Miren, en esta ocasión yo le traigo un gran economista, una persona que le encanta la economía a nivel macro y a nivel micro, pero también es un gran político, promesa de la República Dominicana, y cuando si fuese poco, es un gran diplomático, experto en relaciones internacionales y temas consulares. Para ustedes y para nosotros les sorprenderá ver la cara joven que tiene, pero justamente como dije con Wellington Grullón, la edad no es un condicionante para tener grandes resultados y tener opiniones incontrovertibles en una mente también amueblada. Con todos nosotros, mi querido amigo y hermano Ramón Galán. Buenos días, Galán. Un placer, muchísimas gracias. Después de esa introducción es bastante difícil tener las palabras adecuadas para este espacio. Que miércoles, Ramón, pero ya te quiere a ti. Es una lumbrera, Galán, además que goza de mi afecto. Mira, Galán, yo quiero preguntarte en particular, tú como de base eres economista, aunque manejas muchísimos temas políticos a nivel macro y a nivel micro. En la República Dominicana, después de tener unos 10 años creciendo a una constante de un 5, un 6% y colocándonos como referente en el hemisferio occidental como una segunda o tercera economía de mayor crecimiento, de repente viene un gran desplome y el año pasado, en el 25, cerramos con un pírrico 2.1 de crecimiento económico. Esto nos da a nosotros como referencia que verdaderamente el país está en una situación crítica a pesar de los signos de victoria que proclama el PRM. ¿Cuál es tu mirada cuando un crecimiento es un 2.1? ¿Qué quiere decir en términos reales en la economía mundial? Bueno, déjame hacer una pequeña observación. Recuerda que ese 2.1 es una cifra preliminar sujeta a correcciones, que cuando tomamos quizá los balances de cierre de las instituciones bancarias, las aseguradoras y toda esa información que está disponible, no es 2.1, es 1.8, que es una cifra un poquito más moderada. El tema no es ese, el tema es que también a nivel de inflación tuvimos una inflación interanual ubicada en torno a 4.95%, lo que quiere decir que evidentemente se cumple con el anclaje de las expectativas fruto de las metas del esquema de metas de inflación del Banco Central, que es 4 más o menos 1, es decir, casi 5, que fue más o menos lo que se ajusta. Sin embargo, este mismo enero ya tenemos la cifra de la inflación y fue 4.98. O sea, es una inflación que probablemente ahora en febrero, de no controlarse los impulsos y las expectativas, va a superar el 5%, que es la meta que el Banco Central se ha colocado. Lo que nos genera, obviamente, situaciones en donde el bolsillo del dominicano se ve altamente afectado. Los comentarios en las calles es que no hay dinero, que la canasta familiar está por las nubes y todo esto. Y el gobierno ha hecho su esfuerzo, digamos, en tratar de aplicar dentro de lo que ha podido las decisiones que tanto el contexto internacional como las presiones locales le han permitido. El contexto internacional está bastante complejo, o sea, tenemos que el año pasado tuvimos el Día de la Liberación, que fue en abril, Donald Trump anunciando unas medidas arancelarias para todos los países. República Dominicana fue parcialmente beneficiada porque solamente nos pusieron un 10%. Sin embargo, ahora nos vemos con una presión diferente porque algunos países de Centroamérica, como Guatemala y El Salvador, ya han logrado reducir eso. O sea, estamos en desventaja competitiva con respecto a estos países y eso tiene un impacto sobre las zonas francas y sobre el desempeño económico y la capacidad de atraer tanto inversiones como de igual manera remesas, que es algo muy importante para la economía dominicana. Entonces, Frida, mi pronóstico es que, si bien es cierto, se espera un rebote estadístico y un crecimiento en torno a un 4.5% para este año 2026, la realidad es que son expectativas y son pronósticos. El gobierno tiene que poner de su parte, tiene que aplicar las medidas más serias, como por ejemplo el aumento categórico en cuanto a la inversión pública, y sobre todas las cosas también medidas que alivien el bolsillo del dominicano para que no se genere una situación incómoda, para no decir. Excelente. Ramón Galán, bienvenido.
y saludo nueva vez a Controlando las Mañanas. De verdad que yo me siento orgulloso cuando yo veo jóvenes como Ramón, con esas opiniones tan sólidas de temas tan complejos como es la economía en cualquier lugar del mundo. Ramón, hace varios días pudimos observar en los principales medios de comunicación una proyección económica que hizo la Universidad de Harvard, donde decían que la economía dominicana podría crecer entre 2024 y 2034 3.82%, sostenible. Pero también he visto personas por ahí celebrando y brincando de alegría como si eso es palabra de Dios, como si eso esté escrito en piedra, y han salido a decir, no, lo dijo Harvard. Hablan un poquito sobre ese particular, porque eso puede variar y la gente cree como que ya eso está escrito, vale la redundancia, en una roca, y eso necesariamente se va a cumplir así. Bueno, la Universidad de Harvard tiene un centro afiliado que es el Observatorio de Complejidad Económica, que lo dirige Ricardo Hausmann, un economista bastante conocido en Latinoamérica porque fue funcionario del Banco Central de Venezuela y es alguien que en la comunidad académica tiene bastante prestigio. Él hace una proyección en función a la matriz de las exportaciones de todos los países. Obviamente quienes tienen productos de exportación más sencillos, como son materias primas, tienen poca complejidad, y ya quienes están insertados en la cadena de valor a otro eslabón, precisamente tienen una proyección o una capacidad de aumentar su capacidad de crecimiento. El tema es que para República Dominicana calcula este crecimiento en 3.82%, que es bastante dinámico, tomando en cuenta que es de las economías líderes, no solamente en Latinoamérica, sino en prácticamente el mundo, top 20. Y es algo bastante interesante. Obviamente responde a que históricamente, como bien señalaba Prida, República Dominicana tiene una proyección de crecer de acuerdo a su capacidad económica y sus cimientos macroeconómicos en torno a un 5%. Esto ha sido así durante los últimos por lo menos 30 años en promedio. La verdad es que estamos obviamente ante situaciones de alta incertidumbre, tanto local como internacional. Hay temas obviamente de permisología interna que ha retrasado grandes proyectos de inversión, y eso nos lleva, como bien decía Valentín, a ser un poco críticos en cuanto a esta proyección de que, si bien es cierto, no solamente Harvard, sino el Banco Mundial y el FMI ha pronosticado República Dominicana va a crecer un 4.5% en el año 2026, la realidad es que hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Y volviendo quizá a responder la pregunta de Prida, nosotros hemos dado por hecho en República Dominicana que el crecimiento es un 5%, sin embargo, señores, es un promedio, llega un punto donde crecemos un poco más, crecemos un poco menos, y estamos acostumbrados a siempre crecer, pero hay países que no crecen, y esa es una realidad. Mira, Galán, yo vi en los últimos meses, veía, por ejemplo, cuando tú hablas de que el crecimiento se hace de manera sostenida, yo he visto críticas permanentes a que decían, bueno, pero en el 2025 no crecimos, y hay gente que hizo una crítica obviando todas las cosas que hubo que superar, primero temas de pandemia, problemas internacionales, la incertidumbre internacional que se tuvo incluso cuando los temas ya acerca de lo que venía pasando con Venezuela, temas en Rusia, Ucrania, etcétera. Todo eso nos afectó en cierto punto, pero la gente hacía una crítica de que ¿por qué no crecimos si solo llegamos hasta un 2 puntos y algo? Sin embargo, ahora hay una proyección que te dice que se supera toda la incertidumbre, tienes una inflación más baja y proyecta un crecimiento más alto. Sin embargo, es ahora más cercano saber que el crecimiento realmente le llega al dominicano, la percepción, porque antes sabíamos de que decían, crece la economía, crecemos, pero eso no se sentía bajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Mira, hay una realidad indiscutible en este punto, y es que el crecimiento económico es importante porque a medida que tú expandes la capacidad productiva del país, tú vas creando empleo, y obviamente a través de la creación de empleo y los salarios se afecta a la microeconomía. Eso es muy importante que lo tengamos pendiente. También, igual en materia macro, la capacidad del país de atraer inversiones, de crecer, impacta directamente en la economía del pueblo, de las personas, porque el año pasado tuvimos cifras récord en muchos rubros. Por ejemplo, tuvimos 5.000 millones como atracción de inversión extranjera directa de dólares, 15.000 millones en cuanto a exportaciones, tuvimos récord también en lo que tiene que ver con atracción de turistas, creo que 11.5 millones, es decir, el país en cuanto a su capacidad de resiliencia se ha sabido ajustar,
Sin embargo, es preocupante, como he señalado, que nosotros no hayamos podido encaminarnos en la senda de nuestro potencial, porque hay que tomar en cuenta que, en pocas palabras, hay una relación directa entre la República Dominicana y el crecimiento de los Estados Unidos. Estados Unidos está pronosticado a crecer aproximadamente 2.3-2.6%, lo que implica que República Dominicana debió crecer prácticamente el doble. Ese es el dato que se maneja. Y que no hayamos crecido a esa capacidad y solamente un 2.1, revisión a la baja 1.8, implica que evidentemente el tema del desempleo y de los desalentados, que es otra cifra interesante en la economía dominicana, sin contar la informalidad, son elementos que nosotros, además de la pobreza, debemos tomar en cuenta en los próximos meses. ¿Y quiénes son esos desalentados? La mayoría de la población. Pero el término, la mayoría de la población es una desalentada. Estamos todos eso. Yo me incluyo en los desalentados. ¿Pero qué es eso? Desalentado es la persona que se ha cansado en los últimos 12 meses, según la Organización Internacional del Trabajo, de buscar empleo y que no ha conseguido algo que se ajuste evidentemente a la expectativa y que se integre. En República Dominicana este dato es muy importante porque tenemos una cantidad de ayudas sociales a través de los distintos programas de transferencias monetarias condicionadas, como Supérate y todos los bonos que tiene. Y hay una importante cantidad de personas. Creo que este gobierno ha duplicado no solamente la cantidad que reciben esas personas, sino la cantidad de beneficiarios. Incluso números que no coinciden con los niveles de pobreza calculados por el Ministerio de Economía, hoy Economía y Hacienda. O sea, son temas que debemos tomar en consideración. De que si la economía no crece al nivel que debería, se va a generar situaciones de presión en el mercado laboral. Dos términos que se utilizan en la economía para que tú puedas decirle todo al televidente y a nosotros también para el tema de la propia comprensión de lo que implica el desarrollo y el crecimiento. Es una pregunta por ahí muy interesante. Para uno ver, porque a veces se suele confundir esos dos términos en materia económica. Tú has tratado varios puntos que tanto el Banco Mundial, el FMI, la propia CEPAL hacen pronósticos o previsiones de respecto a las economías mundiales. Sin embargo, yo te quiero preguntar, ¿cómo impacta la informalidad en la economía, en la micro y la macroeconomía, de cara a que el Estado no puede recaudar suficientemente? Recordando que el país, República Dominicana, es de lo que tiene peor presión fiscal de recaudación en la región. ¿Cómo impacta esto a una economía en franco crecimiento como nosotros? Mira, con respecto a la primera pregunta de crecimiento y desarrollo, es muy importante entender que cuando hablamos de crecimiento económico, los economistas nos referimos a qué tan lejos está del estado estacionario, es decir, del uso pleno de todos los recursos, tierra, capital, trabajo y habilidades empresariales, que está una economía con respecto a su potencial. Por eso hablamos que República Dominicana crece un 5% de acuerdo a su potencial, y es que efectivamente, según lo que se ha demostrado históricamente en cuanto a la capacidad productiva de la República Dominicana, 5% era la senda que marcaba ese crecimiento. Precisamente para alcanzar desarrollo, cuando tú eres una economía en vías de desarrollo, y desarrollo estamos hablando mejoras en temas de calidad, de salud, de vida, educación, entre otros elementos, tú tienes que crecer, porque tú tienes que tener la capacidad de que tu economía absorba las necesidades y las expectativas de la gente y se transformen en bienes públicos de calidad, se transforman en apoyo por parte del gobierno a precisamente crear condiciones a nivel privado para que las empresas prosperen, entre otros elementos. Entonces, volviendo a ese tema, ¿por qué la informalidad es el cáncer, digamos, de economías en vías de desarrollo? Sencillo, porque países como el de nosotros, a propósito que el año pasado vimos un proyecto de reforma fiscal, han optado simplemente por identificar quienes ya pagan para aumentarles precisamente la carga impositiva. Si bien es cierto la presión fiscal es baja, es porque aquí hay mucha gente que está por debajo del radar económico. Y recuerda que la informalidad se mide desde dos perspectivas. Una es la informalidad laboral, que es relacionada a todo lo de acceso a la seguridad social, y la otra es la informalidad de acuerdo, digamos, a la capacidad de pago frente al Estado de sus obligaciones tributarias. Entonces, en ese sentido, ambas rondan el 55% de la economía, es decir, el 45% de la economía dominicana está subsidiando, digamos, al 100%. Mira, qué bueno que tú, me voy a anclar en ese comentario que tú acabas de responderle a los colegas, y justamente quiero referirme a un artículo que escribió Mario Martínez, ex candidato a senador por la provincia de la Altagracia por el Frente Amplio en el 20. Él decía en su artículo que alrededor del 70%
de los problemas y trastornos mentales del dominicano se deben justamente a una falta de efectivo. Porque el dominicano, en condiciones normales, estamos hablando en condiciones normales, no es la excepción. Y me incluyo y nos incluimos, a pesar de que quizás estamos en un nivel socioeconómico medio alto, pero vivimos verdaderamente haciendo de tripa corazón para poder cerrar económicamente conforme al nivel de vida que nosotros deseamos tener, y eso nos lleva, atención mujeres empoderadas, a que tengamos que buscar, lejos de nuestro rol femenino, 2 y 3 trabajos en un mes para poder alcanzar el pago de nuestro gasto corriente. Dígase una vivienda en un sector digno, tú vivir en un sector donde esté claro, como dicen aquí en buen dominicano, ya viven lo claro. Pero para usted viviendo claro en este país, usted tiene que apretarse el bolsillo. Si usted no quiere vivir en un barrio, aquí usted quiere vivir Bellavista, Casicago, Piantini, Serrayé. Exactamente. ¿Dónde están esos lugares, Prida? ¿Dónde están esos lugares? Piantini, Serrayé, Naco, Bellavista, Casicago, Mirador Sur, Mirador Norte. Y si usted quiere andar en un vehículo bueno, pero aún así, Galán, uno que quiere tener un nivel de vida medio alto, cada vez que te sucede, digamos, un expendio de dinero fuera de lo común, que se te dañó el vehículo, ahí tienes tú que buscar 25,000 pesos para arreglar tu vehículo, o en el caso particular de los que son padres, los compadezco ahora con la colegiatura en febrero, que tienen que buscar todo ese dinero de ese año entero junto. La gente vive endeudada. Yo quiero que tú le expliques a la población lo que significa el nivel de endeudamiento que vive el dominicano con relación al ingreso corriente que recibe en un salario. Cómo el dominicano, según tú que eres economista y manejas cifras, cómo el dominicano corriente se endeuda para poder llevar la calidad de vida que lleva. No, te voy a dar una respuesta muy sincera. Hay gente que yo sinceramente no sé cómo lo hacen. Los números no me dan, no me cuadran. ¿No dan? El endeudamiento en sí no explica el 100% del fenómeno que se da en República Dominicana. Sí, aquí hay un tema serio del subempleo. O sea, aquí 1, 2, 3, 4 trabajos es algo cotidiano. Normal. O entradas, mejor dicho, más que verlo como trabajo como tal. Es algo básico, y ese estrés financiero que hacía mención el amigo, precisamente es algo que afecta no solamente la relación, digamos, con nuestros padres, en nuestro hogar, sino hasta nuestro comportamiento frente a la sociedad como tal. O sea, tú ves la gente que sale con un nivel de estrés, tocando bocinas y todo esto, y muchas veces es precisamente porque tiene que salir a buscar la comida en la calle. Y Galán, quiero, escúchame que te interrumpa, sí. Él dice, Mario Martínez incluso, no hay nada, leo literalmente, abro comillas, no hay nada más que afecte la salud mental de una persona como no tener trabajo, no tener cómo producir el sustento de su familia, pasar 1000 malas noches sin dormir, diariamente además escuchando el robo de los funcionarios públicos. La miseria es la principal causa de aumento de los trastornos mentales. Esto aderezado con que tú fajándote para tener 3 o 4 vías de ingreso, y tú ves como 2 o 3 charlatanes, pillos, malandros, se hacen del erario público y se roban todo lo que tú y yo deberíamos de estar recibiendo, en compensación social, dígase recogida de basura, electricidad, agua, etcétera, y estos tigres, exacto, ¿no? Y sobre todo con el sistema de salud. Entonces, yo te quiero preguntar a ti ahora como político, ¿cómo tú ves la situación de la República Dominicana a la luz de los siguientes casos? Narcotráfico, SENASA, ITLA y FEDA. Mira, hay una presión social bastante fuerte en este momento. Yo creo que es cuestión de tiempo que existan movilizaciones en torno a eso, como ha pasado en toda Latinoamérica. A veces nosotros nos olvidamos que nosotros tenemos un espejo en la región, en donde han sucedido muchas cosas y muchas movilizaciones, muchos cambios de gobierno y muchas situaciones desafortunadas, fruto precisamente de malas decisiones de gobierno. Y entendemos que porque hemos crecido y hay condiciones favorables en los últimos 30 años, esa es la normalidad. Y eso no es así. O sea, genuinamente no es que uno esté apostando a que haga un cambio, ¿verdad?, en el status quo, para nada. O sea, yo creo que tenemos sí que quizá repensar cómo hemos hecho la cosa en los últimos años y qué resultados de cara al futuro nosotros esperamos de lo que venimos haciendo históricamente, que sin lugar a dudas está dejando a un grupo de personas en la marginalidad, en la vulnerabilidad, y nos ha traído malos ejemplos para la sociedad. Ahora los jóvenes quizá en el barrio tienen la presión de que una persona que ha hecho dinero de mala vida, de 1000 y una formas que podemos mencionar en otro espacio y no en este,
son los ejemplos sociales. Si yo te empiezo a preguntar cuáles son los ejemplos para la sociedad en los distintos pueblos, tú vas a encontrar que quizá no son lo que tradicionalmente uno conocía, que eran los artistas, que eran quizá los deportistas de alto nivel. Ahora tú lo que tienes es un conjunto de personas a los cuales nuestros jóvenes están aspirando, que no son quizá los mejores ejemplos para nosotros. Excelente. Y eso es preocupante, eso es muy preocupante. Y yo entiendo que aquí tenemos que empezar a repensar cuáles son las reformas que debe abocarse toda la clase política y toda la clase social para conseguir la República Dominicana que todos añoramos. Una que ya no está en crecimiento, sino que precisamente está en vías de desarrollo, y necesitamos mejorar muchos indicadores sociales que hoy están rezagados, fruto precisamente de no haber tomado las decisiones correctas en los momentos y las coyunturas adecuadas. Excelente. Galán, finalmente, porque el tiempo es muy corto, ACD Media acaba de publicar ahora mismo, en estos breves instantes, una encuesta de preferencia electoral. Esto está caliente, acabado de salir del horno, hace aproximadamente una hora. Encuesta ACD Media, preferencia electoral. ¿Simpatiza por algún partido político? Es la pregunta que se le realiza a los encuestados. Ninguno, 55.6%. PRM, 24.9%. Fuerza del Pueblo, 8.9%. Por encima del PLD, 8.3%. Otro, 1.6%. No respondió, 0.7. ¿Qué opinión te merece sobre la encuesta ACD Media, donde el partido de turno está liderando la encuesta con un 24.9? Bueno, Hipólito ayer decía que la oposición no pasaba un 10. Yo creo que él tuvo acceso preferencial, digamos, a esta entrevista. A mí me preocupa más el hecho de que ninguno sea quien encabece precisamente todo 54. Esto. Eso te refleja dos cosas. Primero, que como sociedad nosotros nos estamos desafiliando de aquellos espacios donde se toman las decisiones. Y lo segundo y más importante, que no nos vemos reflejados en las decisiones, actitudes y resultados de nuestra clase política. Así es. Es bastante preocupante. De un 25 que usted mencionaba, recordar que hace apenas un año y medio pasamos unas elecciones donde casi el partido de turno tuvo un 60%. No es lo mismo, una cosa es afiliación partidaria y otra es benevolencia de un candidato en específico, pero eso te refleja bastante lo que ha pasado en los últimos meses en la República Dominicana y cómo lo ha percibido la gente. Las encuestas, recuerden, son una fotografía del momento. Esto puede cambiar, apostamos a que cambie, pero la realidad es que esto es un llamado de atención, no solamente al gobierno, sino también a la oposición, de que no se está viendo reflejada la gente en las medidas que están tomando de parte y parte. Excelente, señores. Hemos estado conversando con un gran político, un gran experto en relaciones internacionales y asuntos consulares, economista de base, pero sobre todo un gran amigo y un gran ciudadano que siempre vela por el desarrollo de nuestro país. Asegurarnos que Galán vuelva aquí a Controlando la Mañana, porque definitivamente es una estrella, es una gran promesa. ¿Cuál es tu partido? Galán. No. Porque Prida ha dicho 3 veces aquí. Espérate. Acuérdate que Prida ha dicho 3 veces, gran político. Sí, tu partido. Se hace política que político. Sí, se hace política. Y de lo serio. De lo serio. ¿Cuál es tu preferencia? Avance, esa es mi preferencia. Él es igual que yo, de Duarte Sánchez y Mella. Señores, gracias a Ramón Galán por estar con nosotros y que por favor vuelva, porque nos quedamos con muchísimos temas de la economía nacional por tratar. A ustedes les pedimos un breve break y retornamos después de esta pausa en Controlando las Mañanas. Y continuamos Controlando las Mañanas, donde todo sucede y todo se dice por este Multimedia Su Mundo TV. Hoy, 16 de febrero, día en que fue brutalmente asesinado el coronel Camaño Deñó, conocido como el coronel de Abril. Señores, y hemos tenido 2 entrevistas espectaculares, platos fuertes aquí en Controlando las Mañanas, para que vean que no es un plato fuerte, sino 2, porque así de espléndidos y abundantes somos en Controlando las Mañanas. Primero, un joven promesa de la República Dominicana y del PRM, Wellington Grullón, y después un politólogo y economista de mucho fuste, nuestro queridísimo amigo Ramón Galán. Y a continuación, los comentarios de este tremendo elenco de comunicadores y profesionales de alta valía. Con ustedes, mi queridísimo Valentín Pérez. Adelante. Gracias, Prida Suero, la oportunidad de poder compartir ideas y opiniones con ustedes a través de estos micrófonos. Miren, para mañana yo le prometo que voy a abordar el tema de la declaración del presidente, donde él dice que Google no olvida. Yo tengo en mi casa, inclusive lo imprimí, porque ustedes saben que en las redes las cosas se manejan y se mueven muy rápido y se pueden borrar un listado
con al menos 40 casos de corrupción de este gobierno, del 2020 al 2026. Por lo menos 40 casos de corrupción, y mañana lo voy a citar, porque es verdad que Google no olvida. Pero hoy para mí es un día muy especial, porque fechas como el 16 de febrero yo no puedo dejarla pasar desapercibida, y ya en el introito del programa pues hablábamos sobre Francisco Alberto Camaño Deñó, y estos 5 minutos lo voy a tomar pues para hacer algunas precisiones sobre ese particular. Francisco Alberto Camaño Deñó, un hombre con una valía súper importante por todos los dominicanos y por algunos países latinoamericanos, donde él tuvo mucha participación y mucha incidencia. El coronel de Abril, que nació el 11 de junio del año 1932, desde muy pequeño mostró dotes de liderazgo. Entró a la academia militar siendo muy jovencito porque su papá, Fausto Camaño, fue un general del tiempo de Trujillo. Pero hay algunos datos que son importantes mencionarlo, como el hecho de que mientras Camaño se desarrollaba en la academia en su vida militar, era adversario, enemigo de Ramfis Trujillo, y eso hasta cierto punto le generó algún tipo de odio en el entorno de Trujillo. Por eso él nunca estuvo cerca del régimen de Trujillo, por ese desacuerdo y esa enemistad que mantuvo con Ramfis por mucho tiempo. Pero yo creo que Francisco Alberto salta a la fama, salta a la estelaridad cuando asume el liderazgo de la Revolución de Abril del año 1965, que hay que precisar que no fue una idea original de él, sino del coronel, del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Fue una idea original el tema de la revolución, porque fue un funcionario y fue un militar de mucha compenetración con el profesor Juan Bosch, pero tuvo que irse al exterior, y Camaño se queda realmente al frente de la Revolución de Abril del año 1965, que lo catapultó por el papel de estelaridad que jugó. Cuando Joaquín Balaguer asume en el año 1966, tuvo mucho desacuerdo con Joaquín Balaguer y se tuvo que ir al exterior. Vino en el año 1973 desde Cuba con un grupo armado de 8 hombres, entre 8 y 9 hombres, y la historia es bien conocida. Desembarcó en Playa Caracoles un 2 de febrero del mismo año, y 14 días después pues fue capturado allá en La Nevera, en Nizaíto, una zona que se llama La Nevera, en la provincia de La Vega, Jarabacoa, Constanza, en esa zona, y fue vilmente asesinado junto a 4 de sus hombres. En este proceso sobrevivieron 2 personas. Sobrevivió Claudio Camaño y sobrevivió Hanle Herman. Hanle Herman murió hace pocos años. Pero la enseñanza que nos deja esta hazaña histórica de Francisco Alberto Camaño Deñó es que no importa las edades que pueda tener un ser humano para tomar o asumir un compromiso como el que asumió Camaño. Yo en lo particular creo que no era necesario, no fue necesario esa hazaña que Camaño hizo, porque cuando Balaguer asume en el 66, es verdad que el país estaba prácticamente saliendo de una dictadura, pero en esos años del 66 al 73 el país se transformó. El dominicano comenzó a pensar de una manera distinta, y ya hasta cierto punto el comunismo, esa idea socialista comunista, estaban mermadas en el país, estaban mermadas. Entonces fue un sacrificio innecesario desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque Camaño era un hombre de 41 años cuando hizo eso. Creo que le pudo haber dado más al país, creo que le pudo haber dado más a la República Dominicana, pero hay una frase de Manuel del Cabral que dice que hay hombres, hay cuerpos, hay muertos que mientras más bajan o mientras más pasa el tiempo, más sube el nombre, más sube su ataúd. Así Quería es. recordar este momento histórico de la vida de Francisco Alberto Camaño Deñó, porque creo que momentos como eso no pueden pasar desapercibidos, y mucho menos en Controlando la Mañana. Así es, honor a quien honor merece, al coronel de Abril Camaño Deñó. Y de inmediato nos vamos con el comentario del licenciado Héctor García. Muchísimas gracias, querida coordinadora de este espacio Controlando las Mañanas. Bueno, yo tengo un comentario respectivo a los 11 años
o el 11º aniversario del Partido Revolucionario Moderno, y que se llevó a cabo desde el escenario como punto geográfico estratégico en Santiago, municipio de Santiago de los Caballeros, de la provincia del mismo nombre, Santiago. ¿Y por qué quizás el PRM toma como referencia la metrópoli del Cibao? Porque se han llevado a cabo, sin lugar a dudas, victorias electorales del partido de gobierno. Y la fortaleza del PRM en las 14 provincias del Cibao, esos grupos políticos, económicos, que han apoyado, y porque el presidente es oriundo de la provincia de Santiago. La vicepresidenta de la República es también del municipio Santiago. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, también es de Santiago. Entonces, esto manda un mensaje de que el PRM realmente está preparado y el presidente de la República está preparado para pasar la antorcha a un miembro del Partido Revolucionario Moderno. Y puedo explicarlo el por qué. El presidente de la República sabe muy bien lo que sucedió en el 86. En el caso de la crisis de Salvador Jorge Blanco y el ex vicepresidente de la República, Jacobo Macluta. Y el presidente está claro, por eso el presidente fue enfático en su alocución, que a la vez lanza prácticamente una candidatura a lo interno del Partido Revolucionario Moderno para ser el garante de la continuidad del partido de gobierno en la dirección del Estado. El presidente le decía, incluso llamando a la oposición a que busquen en el buscador, de que ellos vivían de un pasado pero no sabían cómo proyectar o explicar un futuro. El presidente de la República constantemente hizo algunos recordatorios a la oposición, incluso mandando un mensaje también a los miembros del Partido Revolucionario Moderno de que todo aquel que transgreda con la dirección o la buena transparencia, administración de su gobierno, de su administración y del Estado, es un traidor a los orígenes del por qué se fundó esa organización política y el por qué el presidente de la República rompe con con algo maléfico que había afectado también al Partido Revolucionario Dominicano, el partido de donde ellos se desprenden y llegan a formar una nueva organización política. Le dice el presidente de la República que a la vez fue reelecto en esa misma organización política y que ha sido el único candidato que ha presentado el Partido Revolucionario Moderno en 3 ocasiones. Una primera ocasión siendo derrotado por el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y en el año 2020 el presidente derrotando al expresidente Fernández, a la vez también derrotándolo nuevamente en un escenario de 2024 y proyectando una posible derrota de la oposición en el año 2028. El presidente de la República lo ha dicho y ha hablado a la base del PRM de que deben mantenerse unificados. El discurso de la unificación lo reiteró el propio secretario de organización de Línea Ascensión. Lo reiteró o lo ratificó el presidente del partido, José Ignacio Paliza. Y ya como punto final de cierre, el presidente de la República, en ese escenario de la gran arena del Cibao, le dice a los PRMistas que deben continuar por los senderos de la unificación como organización política. En este país, un partido que no tenga unidad de cuerpo no gana procesos electorales. Por eso el Partido de la Liberación Dominicana, con su división del año 2019, pierde el proceso electoral. Y decía el presidente de que su victoria no es como un accidente de la historia política, sino que fue el trabajo que se realizó con punto estratégico para ello acceder y llegar al poder. Así es que muchísimas gracias, querida coordinadora doctora Prida Suero. Excelente el análisis de mi querido compañero. Excelente análisis a propósito del 11º aniversario del PRM. Y de inmediato, porque el tiempo es muy corto, pasamos con el comentario de nuestro queridísimo ingeniero Héctor Vázquez. Bueno, muchas gracias, Prida, a ti, a mis compañeros, a Valentín, a Héctor García, a todos los compañeros que están aquí con nosotros y se dan cita a través, la gente que nos sigue a través de las redes sociales,
Por aquí veo personas que nos están escribiendo. Desde Europa. Y de hecho, nos envían saludos ahora mismo desde Málaga, España. Oye, Málaga, España. Wow, estamos bateando. Sí, estamos bien por ahí. Bien, y veo que también nos escriben ahora mismo Carmen Batista desde Italia, nos está escribiendo también. Así que un saludo para ustedes allá. Miren, el pasado viernes yo había dicho por aquí que estábamos a las puertas de la inauguración y puesto en funcionamiento de lo que era el corredor Independencia. Justamente, mientras estábamos aquí, me llega la información de lo que ha estado pasando justamente en el kilómetro 12 de la avenida Independencia, donde lo mismo que ya habíamos pronosticado. Hay quienes hacen resistencia al tema de la puesta en funcionamiento del corredor Independencia, que arrancó con 68 nuevos autobuses, dándole más dignidad a la gente, dándole, por ejemplo, más seguridad, dándole un espacio donde la gente se sienta más cómodo, más seguro, más amplio, que no tenga que pasar por ese estratagema de insultos de un grupo de sujetos que estaban ahí y que hoy se encuentran en el 12 justamente. Hace unos minutos nos llegaba el informe de que se encuentran en el 12 haciendo desorden, intentando confundir a la gente para que no aborde los autobuses. Cosas de que ya lo que antes usted tenía que tomar un carrito desde ahí hasta la puerta de la UAS y de ahí otro carrito hasta la Independencia y otro carrito hasta el otro lado, y usted iba a gastar 100 o 150 pesos. Hoy usted tiene una tarifa única de 35 pesos, donde usted se monta ya en la entrada de Jaina y usted llega hasta el hipódromo Quinto Centenario, porque hay que recordar que el trayecto que va a realizar este autobús desde el kilómetro 13 de la Independencia a la parte de Jaina, entrada de Quitasueño, hasta aquel lado, usted tiene ahí la unión de la ruta 66, la ruta 5A, 5B y otra cantidad de rutas de carros que se salen de servicio, dando esto como condición una mejoría a lo que es el tramo vial y a lo que es la fluidez del tránsito, que lamentablemente para muchos hay que decir que era un desorden a carta cabal lo que tenían ahí, cuando usted ve que en una esquina, Prida, se te ponen 45 carros para hacerle seña a 10 pasajeros. Increíble eso. Entonces no podemos seguir fomentando el desorden. Igual, aquellos que vivían apostando y diciendo una serie de barbaridades en cuanto a lo que es la línea 2C, y el sábado justamente se hicieron ya las pruebas dinámicas finales con el peso y la velocidad, con 2 trenes al mismo tiempo, tanto en ida como en regreso, y en ese retorno se dio la prueba final de que todo está listo para arrancar a trabajar y que la gente, más de 800,000 personas que residen en el área de los Alcarrizos, Pantoja, Villa Inés y otros lugares que están cerca, Villa Pantoja y más sitios, Villa Elisa, puedan recibir un servicio de calidad, un servicio de transporte, una mejoría en lo que va a ser los tiempos y los tramos que usted va a tener, donde ya ese entaponamiento gigantesco de las mañanas no le va a decir a la gente que lamentablemente ya con eso termina este proceso. Usted va a tener la línea 2C, que entra en funcionamiento el próximo día 24, pero también donde ya queda definitivamente puesta en servicio la nueva marginal, con 3 carriles adicionales que van a estar ahí debajo de la línea 12 del metro, y donde aquellos que ya nosotros también habíamos mencionado, había que hacer un llamado a los estamentos de seguridad del Estado, porque vivían apostando a la desgracia, apostando y amenazando y diciendo una serie de barbaridades, donde usted se pregunta, ¿realmente la gente estaba apostando a recibir un servicio o apostando a que aquí todo fracasara? Yo creo que con uno solo que pueda avanzar, y tomo con eso el ejemplo de un tren que iba a ser cerrado en China, un tren que de hecho dejó de funcionar porque la gente, primero por casos de edad y otros por casos de que ya se habían ido, no era factible mantenerlo en servicio, y era un tren que venía desde una montaña en China hasta la ciudad, y por el hecho de que había solo una estudiante en ese pueblo, el tren se mantuvo en servicio 4 años adicionales hasta el día que esa joven se graduó, lo cual quiere decir que eso es garantía de desarrollo, de servicio y sobre todo de movilidad para una comunidad que tanto lo ha necesitado. Así que, Frida, gracias a ustedes, y aquí estamos. Así es, Héctor, suscribo tus palabras. El tránsito
y la movilidad vial, incluyendo el transporte público masivo, deben de ser considerados como prioridad en la República Dominicana. Señores, lamentablemente el tiempo se agota cuando uno la pasa bien. Sí, hazme una preguntita. Yo le escuché diciendo a usted como que el PRM, en vez de celebrar, debía hacer una misa en su 11º aniversario. No solo una misa, no solo una misa, yo diría que hasta una hora santa. Vamos a dejárselo de tarea. Está bien, yo lo que quiero mañana voy a desarrollar no solo la misa, sino una hora santa. Y yo mañana voy a traer unas cajas de dientes para la Dirección Ejecutiva de la Fuerza del Pueblo. Sí, ¿dónde está ese